Muy buenas noches. Estamos arrancando 11 en punto. Y bueno, yo sé que es un poco improlijo lo del mate, lo hemos hecho siempre, pero ya expliqué, o sea, además que uno llega a esta hora con la voz cansada por bueno, la familia, estar hablando, el trabajo, todo. Venimos de estar 3 horas en la radio, así que sepan que ya desde mañana empezamos a subir los bloques. Un tema muy particular. Tomamos un pequeño matecito para relajar la garganta y le damos la bienvenida a Pablo Caruso. No sé si se me escuchás, Pablo. Hola Horacio, sí, te escucho. Veo que está congelada la imagen, ¿puede ser? Bien, exactamente. ¿Cómo se soluciona esto? Porque es algo que es muy común. Cuando alguien es invitado a una conversación en Instagram, viste que vos abajo tenés como para volver hacia atrás, como para achicar el Instagram y como para abrir otras aplicaciones, digamos, en todo sistema Android funciona así. Sí, Bueno, viste que si vos apretás el botoncito que sería como abajo a la izquierda de todo, que es como que en Instagram se achicara un poquito, como si quisieras pasar a otras aplicaciones. ahí está. Ahí está, ahí está, Magia, mirá, exactamente. qué bueno. Ya me ha pasado Sí, varias sí. veces y nunca supe cómo resolverlo. Mirá qué bueno. Sí. Ahora ya todos tienen secreto. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, vamos a arrancar hoy 11 en punto. Estamos tocando un tema muy delicado que nos quedó pendiente la semana pasada. Hacemos nuevamente la presentación. Todos saben que el licenciado Pablo Cardoso es un psicólogo, además de que es un militante de nuestras ideas, define una sociedad más ordenada, una sociedad más sana, donde no tiene miedo de poder decir aquello que normalmente muchos psicólogos, por adaptarse a esta moda hegemónica y progresista, suelen callar. Así que, así como la vez pasada tuvimos una hora de aprendizaje con él donde pudimos dialogar en torno a lo que es el globalismo y cómo la psicología se encuentra un tanto afectada por esta situación de encierro, por esta situación de políticas exteriores que empiezan a manipular y controlar a las masas, hoy vamos a tocar un tema mucho más específico. Hoy vamos a estar dialogando sobre la ideología de género y en un Ujú. aspecto muy, muy delicado, así que bueno, le pedimos una suerte de prudencia y respeto a los que nos estén escuchando, tanto en el vivo como después cuando subamos esto, porque vamos a tocar un tema específico dentro de la ideología de género, que es el tema de la minoridad. Porque bien sabemos, y esto es una cuestión histórica, la política, en términos políticos, siempre se ha nutrido de los más niños porque es cuando se está desarrollando la identidad. Entonces, claramente que forjar una determinada identidad con un sesgo ideológico es más fácil cuando la persona está descubriendo el mundo que cuando ya es adulta y ya ha forjado una serie de axiomas, credos y valores que incluso está dispuesto a perder su propia vida antes que claudicar en ello. Claramente que hay un intento por cooptar la mente en sus etapas más fértiles, la etapa más virgen en cuanto a mentalidad que posee el ser humano. Así que para no dilatar más la presentación, nos gustaría justamente que nuestro querido licenciado nos diga, en primer lugar, cómo entiende él la ideología de género, porque sobre esto podemos hablar mucho, porque hay muchas formas de entender las ideologías, hay muchas formas de cómo entender la propia palabra ideología, que no es solamente un conjunto de ideas, tiene un componente extra que lo separa de aquel conocimiento científico, y cómo esta ideología se vincula particularmente con los menores. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Horacio, nuevamente. Bueno, gracias por traerme el espacio de estar de nuevo con vos, tanto como la semana pasada. Y sí, tocando un tema que es puntualmente sensible, sobre todo en este tiempo, y es importante que se puedan escuchar, ¿no? Todas las campanas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en una supuesta masividad mediática, la ideología de género es aquello que es lo positivo, ¿no? Lo que está bien y lo que hay que seguir. Y cada uno, insisto, para dejar claro, puede tener su propio pensamiento, su propia opinión, fundamentada, obviamente, con lo científico, que es lo que a mí me importa. Si hay algo de la ideología de género es que tiende a disociar la ciencia del propio concepto género, ¿no? Entonces, vos me preguntabas cómo la entiendo yo. Y yo entiendo a
el dato científico del sexo, de la sexualidad, y el género apoyado sobre ese dato científico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos un mundo cromosómico XXXY, tanto para varones como para mujeres, y ya hay una determinación. Entonces, yo me fundamento sobre el orden natural también. ¿Qué hablamos cuando nos referenciamos al orden natural? Y no estoy hablando de religión, ni mucho menos. El orden es la recta disposición de las cosas de acuerdo a un fin. Y lo natural es aquello que nos es dado. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos sentidos, tenemos piel, tenemos órganos, tenemos mente, cerebro, entre otras cosas. Y es muy difícil que yo, por mi propia autopercepción, pueda cambiar mecanismos fundamentales, por ejemplo, de alimentación. Yo no puedo comer por el oído, por ejemplo, ¿no? Estamos diseñados, cada uno pensará por qué estamos diseñados, con distintas funcionalidades. Y esto corresponde a mi criterio, cada uno es libre de pensar aquello que quiera, a mi criterio. Tenemos un dato científico, que es una realidad biológica, que sobre este dato, como decía antes, se va a montar el género, masculino, femenino. El tema es que en este tipo de ideología o perspectiva, tomando perspectiva como un punto de vista, cuando estudias perspectiva, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, te van a decir que depende de donde vos te posicionás, cómo vas a ver el punto, etcétera, etcétera. Es un punto de vista. Entonces, perspectiva de género es un punto de vista del género que está tan afectivizado que hoy en día lo único que realmente importa es aquello que yo siento. Entonces el ser humano se termina convirtiendo solamente en aquella interpretación de su sentir, y con respecto a su interpretación del sentir, es aquello que me va a definir como ser humano, que hoy uno puede autodefinirse o autointerpretarse o autopercibirse como un vaso, por ejemplo, o como un caballo, o como un perro. ¿Dónde queda la individualidad humana? ¿Dónde queda el dato científico? ¿Y por qué se termina llegando a una ruptura de la sexualidad como dato científico y el género, tomando al género en una decisión de solamente un componente cultural, ¿no? Entonces, como decía Money, que es el creador de la ideología de género, sos lo que sentís, sos aquello en lo que vos te autopercibís. Hay una disociación total, después obviamente va a haber otros autores, Simone de Beauvoir, Judith Butler, entre otros, que van a tomar estos conceptos. Y bueno, el cuerpo es el enemigo de la mujer para Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas, no? Y lo que importa no es lo que vos haces detrás de tu puerta, vos podés hacer lo que quieras detrás de tu puerta, de tu casa. El tema es cuando ya se lleva una monopolización por parte de ideas que se bajan concretas a la realidad, donde incluye, en este caso, a la enseñanza en los menores. Y en ese punto, antes de proseguir con la cuestión de la ideología de género, a quienes nos estén escuchando, es prudente considerar que las políticas, o más que las políticas, la concepción filosófica en torno a la percepción no es un patrimonio exclusivo del feminismo. En todo caso, el feminismo es una expresión de este patrimonio cultural, porque, y tal como pudimos dialogar días pasados en torno a las políticas de Black Lives Matter, que si lo queremos traer a una cuestión más local, lo podemos aplicar a las luchas con la nación araucana, a como podría ser las luchas de ciertos lobbies. Esto ya es un fenómeno que se viene derivando de Descartes en adelante, porque básicamente cuando se hace un quiebre con la dimensión teológica y la dimensión objetiva de la moral y la naturaleza, cuando se empieza a plantear el pienso, por lo tanto existo, se empieza a dudar del mundo externo y la única concepción real que pasa a ser la propia idea. Entonces hay un siglo o dos siglos en realidad de ilustración donde dice, bueno, hay como un retorno a esta idea platónica, de decir, lo que está afuera es imperfecto, pero ¿qué es perfecto? Bueno, todos los triángulos
que están diseñados en el mundo externo son imperfectos y yo no los puedo conocer. Pero la idea de triangularidad, que es lo que diría Platón, estoy haciendo un ejemplo bastante burdo, pero creo que se entiende, como está dentro de mi mente, esa idea eterna, es abstracta, es perfecta, porque la verdad nunca va a cambiar. Las ideas no van a cambiar porque una vez que se descubrieron, ya funcionan. Lo que está en el mundo se puede dudar. Pero ¿cuál fue el riesgo de este pensamiento y este retorno, de esta suerte de pensamiento platónico? Que a la postre también se empezó a dudar del propio pensamiento. Lo que para muchos es en el burdo relativismo, ya hemos claro que no es tan así, el relativismo es otro fenómeno que también se puede analizar. Lo que sucede es que si yo dudo del pensamiento, ¿qué es lo real? Porque para Lacan, por ejemplo, nunca se accede al campo real, siempre nos quedamos en el campo simbólico. ¿Qué es lo real entonces? ¿Qué es lo que no se puede engañar? El sentimiento. El sentimiento es la expresión humana más natural por sí misma. Quien siente dolor podrá dudar si es de millones de cosas, pero el dolor lo está sintiendo. Ahí es donde se empieza a afianzar estas políticas o estas corrientes filosóficas postmodernas, donde lo que importa es la percepción. Desde un descendiente de europeos que se autopercibió mapuche, hasta hombres que se autoperciben mujeres, hasta gente que percibe que un perro equivale a un hijo. Y en ese sentido no queremos nosotros decir, ustedes deben ser tal cosa, sino estamos describiendo un fenómeno cultural que sucede al día de hoy. La ideología de género es en esencia una expresión más de estas corrientes postmodernas. Al respecto, ¿qué visión tenés vos, Pablo, en torno a las identidades y cómo la ideología de género termina cooptando la identidad individual para convertir, en esencia, las mujeres, pero en muchos hoy por hoy ya casi que es un fenómeno global, a las personas en simples elementos de un colectivo bastante totalitario, dicho sea de paso? Sí, para agregar algo más a los datos muy precisos que vos traías, también podemos remontarnos a la antropología gnóstica, ¿no? En esta separación de lo material y lo inmaterial, donde supuestamente lo único que vale es aquello inmaterial y el cuerpo como vehículo de. Entonces, como el cuerpo puede ser un vehículo de, ya no toma una sustancia importante y con él podemos hacer lo que quieras. Entonces, tu cuerpo no termina siendo tu verdadero yo, porque tu verdadero yo en realidad lo encarna tu intelecto, tu psiquis, la realidad material. Por eso también podemos, con las personas que tienen problemáticas, abortar, podemos matar, podemos hacer lo que querramos porque en realidad no están conforme a la idea y noción de persona. Esto es una antropología gnóstica. Y con respecto a lo que vos preguntabas, la identidad es algo que se conforma en los primeros años de vida, tiene que ver con los lazos estrechos que ese ser entabla con los más cercanos, ya sean con los padres, con los cuidadores primarios. Y la problemática en realidad acá radica en que hay un ser, un niño, que no tiene la capacidad de toma de decisión, pero que aparentemente, según este tipo de ideas, de ideologías o de perspectivas, aparentemente podría tener aquella capacidad de decisión para autopercibirse como lo que quiera percibirse y el colectivo de padres debería hacer caso omiso a esa petición, ¿no? Debería, a ver, hay varios tratamientos que hoy científicamente, por ejemplo, están utilizándose. Uno que es el intentar, cuando aparece la disforia de género, una inconformidad con el sexo asignado al sexo que uno trae, y un tratamiento es intentar volver a que el niño tome contacto y se familiarice con su propia piel, con lo que le es dado como el dato científico genético que veníamos hablando, una concordancia entre sexualidad y género. Hay otro tratamiento que es el de la espera atenta. Veamos y acompañemos, y si el niño quiere, puede hacer ese cambio, puede hacer esas operaciones, puede hacer eso, está dado. Y hay otro que es el modelo afirmativo. Si vos sentís que es eso, vamos por ese cambio. Como que no hay ningún tipo de cuestionamiento. Obviamente que desde lo científico, desde lo psíquico, por ejemplo, la Asociación Psicológica Americana no tiene un tratamiento, dice que carecen de información todavía para tener tratamientos acertados. Está aparentemente en estudio, pero los manuales diagnósticos se fueron cambiando, ¿no? Desde trastorno de identidad de género a disforia de género, a intentar, calculo que en algún momento esto sacarlo.
y esto ya se entra en un tema político con respecto a las agendas y todas otras cuestiones que pueden estar por detrás. Entonces, la identidad es algo propio del ser humano, es algo que el niño tiene que ir desarrollando conforme a estos datos, conforme a esta lógica, conforme a esta coherencia, conforme a un orden natural y no ser distorsionado. ¿Por qué? Porque el niño es puramente permeable a lo que venga de afuera. Ya el adulto puede ser permeable si no tiene diques constituidos, si no tiene límites, puede ser muy permeable, más un niño. Entonces, se está yendo, mientras no sea una política global que cada uno haga lo que quiera, insisto, el tema es cuando eso ya se pasa a decir, bueno, hay que hacer esto, porque en vez de convertirse en algo libre, como se intenta aparentemente llegar, la libertad, en realidad no, libertad es para algunos y para otros en realidad no sé si es tan libre. Entonces que cada uno pueda tener la libertad de mandar a sus hijos al colegio con el credo, con la ideología que tenga ganas en ese sentido. Sin salir de que Sí, esta ideología, desde mi punto de vista, atenta contra la evolución del ser humano, claramente. totalmente de acuerdo. Ahí quisiera hacer una simple mención antes de pasar al siguiente tema. Cuando hablamos de la cuestión del sentir, estén atentos por el peligro, porque uno diría, ¿cuál es el problema o cuál sería la crítica, en todo caso, y sería un planteo legítimo, de que un hombre se quiera percibir mujer o se sienta mujer? Bueno, más allá de que uno podría tener, digamos, desde lo teológico un rechazo, o al menos decir, marcar moralmente un rechazo, y está bien porque está en la libertad de expresión de uno, así como uno puede expresarse libremente en pos de sentirse mujer, uno desde la fe también puede rechazarlo. Quiero aclararse, libertad de expresión para todos, pero hay un riesgo un poco más profundo todavía en cuanto a utilizar esta epistemología del sentimiento, como me ha gustado decir a mí en algunas conferencias. Porque si yo baso mi forma de conocimiento a partir de la percepción, casi que pareciera que no hay ningún impedimento en decir, bueno, si yo percibo que mi mascota es un hijo, por lo tanto mi mascota es un hijo, casi que pareciera que no hay ningún daño a la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando vamos a un debate público y nos dicen que en realidad esa vida humana, porque es vida, ya que no se puede ser y no ser a la vez, y es producto de la unión de dos humanos, en realidad no es persona porque no siente? Y si no generó la capacidad de sentir, por lo tanto, abortarlo está bien. Como decimos, nosotros buscamos las causas últimas y acá es donde entra nuestra preocupación, porque a la postre esta filosofía del sentir es mucho más que una crítica moral al hedonismo, que de hecho es la máxima expresión de un sentir netamente del placer. En efecto se termina dañando tercera. En efecto se daña el normal desarrollo de menores. Muchos habrán entrado al vivo y muchos van a estar esperando en YouTube que usemos esa palabra que empieza con P y termina con filia. Claramente que no lo vamos a decir por una cuestión obvia de censura. Yo recién quise ponerla en los comentarios e Instagram ya me la bloqueó, o sea que si este vivo se cae ya sabemos por qué lo que es, pero va de la mano. Muchas veces dicen, no, son cosas totalmente desconectadas. Y de hecho no, porque de hecho, si el desarrollo madurativo y sexual de una persona tiene un tiempo normal y de repente se empieza a hiperestimular la sexualidad de un niño desde temprana edad, un desfasaje en su psiquis va a haber. Eso es lo que va a explicar ahora justamente Pablo, pero quiero aclarar, cuando nosotros hacemos esta crítica de la hipersexualidad en tema de personas chicas de edad, digamos, para no usar más palabras, no nos referimos solamente a estas corrientes post-marxistas como Simone de Beauvoir, que abiertamente favoreció un partido con estas tendencias, o el relativismo más revolucionario que puede tomar Jeremy Firestone. Ojo, que ya desde mucho antes, en Occidente, particularmente en América del Norte, los desfiles de belleza, la sobreexposición en paños menores de algunas personas, ya daban estas tendencias a querer construir una identidad. Digo porque por ahí es muy vacío quedarse solo en la crítica digamos, al post-marxismo, cuando es un fenómeno propio de la posmodernidad, donde los adultos están infantilizados y los menores están viviendo una adultez muy temprana. Así que toda suya la palabra, querido licenciado. A ver, sí, los niños
como los... A ver, mientras vos hablabas yo iba pensando, ¿no? Y también este tipo de perspectivas que se basa en el sentimiento como si fuera en un punto la verdad absoluta para poder materializar aquellas ideas. En realidad, a ver, Freud, que uno puede tener sus diferencias, puede coincidir, puede tener lo que sea, él hablaba de un principio de placer y un principio de realidad, ¿no? Un principio de placer está basado justamente en edades tempranas, donde lo que mueve al infante es el inconsciente, y el inconsciente lo que quiere es satisfacción pulsional, o sea, satisfacción rápida de aquello que quiere. Entonces, por ejemplo, yo niño, paso por al lado de un kiosco, quiero el chocolate, mamá, papá no lo compra, me largo a llorar porque quiero la gratificación inmediata de ese placer que me va a generar el chocolate. Sabemos que el chocolate, entre otras cosas, genera dopamina, genera placer. ¿Qué pasa cuando el ser humano va creciendo y desarrollándose, se empieza a suplantar el principio del placer por el principio de realidad? El principio de realidad tiene que ver más con una objetividad y no con eso que me mueve internamente, que quiero yo satisfacer justamente. Entonces yo puedo demorar la gratificación del placer que me generaba el chocolate porque en este momento no lo puedo comer por X o Y. Entonces, cuando vos hablabas del sentir como esa verdad, en realidad también podemos remontarnos como una regresión a ciertos estadios tempranos de la constitución del humano, ¿no? Del niño, que quiere justamente basar su vida en las satisfacciones consecuentes de ese placer. El crecimiento psicosexual de todos los seres humanos está dividido en distintas fases, eso es teórico, no tiene por qué todos saberlo, y tiene obviamente una maduración que va a ir yendo de los principios, los principales estadios tempranos. Los niños pueden utilizar el chupeteo del dedo, la satisfacción autoerótica a través de los labios, las distintas partes del cuerpo, y después eso va creciendo, llegando a la pubertad, se desarrolla la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero el niño todavía no tiene la capacidad de la toma de decisiones. Su corteza prefrontal no está lo suficientemente desarrollada como para tomar toda la información del ambiente, poder procesarla y generar una respuesta acorde a esa realidad. Entonces, utilizar estas perspectivas como una manera de imposición en niños es peligroso. O sea, estoy cuidándome en todo lo que digo, ¿no? Pero es peligroso. Y hay que tener, No, como padres, tomar perspectiva de esto justamente. y justamente es peligroso tener que mencionarlo por lo que bien ha dicho el licenciado, y él lo sabe, el tema de que la presión es estatal, está dentro del colegio de psicólogos, las denuncias a flor de piel. Digo porque a veces cuando hablamos de la mera percepción, el ejemplo más burdo es cuando una mujer o un hombre, no queremos hacer una discriminación en ese sentido, pero cuando una persona se sintió acosada y, y a veces no existió tal acoso. A veces pasó, como me ha pasado recientemente a mí, que por el simple hecho de, ni siquiera fue ganar un debate, fue simplemente mostrar que tres feministas estaban equivocadas en sus acusaciones en mi contra, lejos de reconocer su error, amenazaron con acusarme de violador y de acosador. Cuando simplemente había sido una discusión pública, en un foro público, donde yo demostré que sus acusaciones eran insostenibles, y bueno, ¿qué hicieron? Retrucar y decir, ahora te vamos a acusar de violador y acosador. Bueno, ahí está el tema. Y capaz que lo hicieron malintencionadamente, pero quizás, y esto también es real, muchas veces pasa que hay personas que se sienten atacadas, se sienten violentadas, muchas veces se utiliza el concepto de violencia en base a lo que sintieron violencia. Digo esto porque tengo que tener presente que el tema del sentimiento puede jugar tanto a favor de fomentar la violencia, como también puede jugar a favor de invisibilizar la violencia. Por eso es esta pequeña introducción con el relato personal. Si nosotros estamos hablando de que lo que importa en la posmodernidad es la construcción a partir del sentir, bien, si una mujer siente que perder una discusión en Instagram equivale a sentirse violentada, se justifica sus inventos y sus denuncias. Pero acá yo le quiero dar el pie al licenciado. Porque ¿qué pasa si paulatinamente, en la etapa de niñez,
en esta hipersexualización que se genera desde la educación, yo empiezo a hacer que el niño tenga incorporados ciertos sentimientos, tenga incorporada cierta práctica que después no le permitan sentir que el ataque de un depredador en efecto es algo antinatural. Porque lo que ha sucedido, y eso está probado, que niños que han sido educados bajo ciertas agendas a los 6 y 8 años, y basta ver los materiales oficiales que provee el Estado, luego no saben reconocer cuando hay un ataque que es contrario al simple sentido común de un adulto con personas de esta edad, no pueden percibir o no pueden sentir porque ya tienen naturalizado aquello que les fue inculcado dentro de las áreas educativas. Digo, estamos hablando un poco complicado, pero es porque estamos tratando de evitar el tema de las censuras, pero creo que más o menos se entiende cómo, así como importa el sentimiento de gente que se siente violentada, muchas veces te hacen sentir que actos reales de violencia terminan siendo invisibilizados por la propia educación que fue realizada desde los ámbitos educativos. Sí, yo te puedo poner otro ejemplo. Uno ve en la consulta en el área clínica, muchas veces te llegan personas con determinadas historias, ¿no? Todos tenemos historias de nuestras vidas, historias previas, y aquellas personas que por ahí nacieron en un seno familiar donde la violencia era moneda corriente, donde quizás el niño veía a la madre o al padre hablarse de tal manera, o hasta también tener uso de la violencia física, ¿qué va a hacer? El niño aprende por lo que se llama modelado, por la observación, ¿no? Entonces, observa que esa dinámica vincular es la correcta y no va a tener otras ideas porque su mundo está ahí adentro. Muy probablemente tome otras, vea que hay otras ideas o otras maneras en otro círculo de socialización secundaria, como puede ser la escuela, el club, etcétera. Pero cuando hablamos por ahí de personas que están en momentos de sus vidas o toda su vida ocurrió en un área vulnerable, en una zona vulnerable, aprende que eso es lo común y lo correcto. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es que esa persona, si nunca lo trabajó interiormente, vaya y tienda a repetirlo posteriormente con los vínculos que genere, porque es algo que yo aprendí de esa manera. Y encima lo aprendí de mis padres, que en etapas tempranas sabemos que está la idealización de esos padres, que después en la adolescencia va a haber una ruptura de la identidad donde se va el ser humano, ese adolescente, a tender a individuar con la oposición a aquellos que lo criaron. Entonces, con lo que vos estás diciendo es exactamente lo mismo. El niño es moldeable, es como si fuera una vasija que vos vas modelando, vas moldeando a tu gusto. Por eso el aprendizaje es clave. No como decía John Money, que solamente el género se constituye de cómo aprendiste. Porque hay un ejemplo claro de lo que tiene que ver con David Reimer, que por ahí conocen la historia, eran dos gemelos, uno David y el otro tenía, no me acuerdo el nombre, y uno había nacido con, lo habían hecho circuncidado y tuvo una infección, ¿no? Y tuvo un problema en sus genitales. La madre lo llevó de este psiquiatra neozelandés que vivía en Estados Unidos y les dijo que tenían que convertirlo en mujer, educarlo como mujer, convertirlo en mujer, porque tenía esa problemática genital. Y el otro hermano como hombre. Cuento largo, lo hacemos corto, en la pubertad sabemos lo que sucede, hormonas que empiezan a manifestarse, empezó a tener un conflicto, los padres le cuentan lo que había sucedido, años más tarde se suicida y se suicida el hermano también. Entonces, a lo que vamos es, lo que vos decías acerca de esta hipersexualización en la educación y tomar como natural lo que podría ser un presunto ataque, es exactamente el ejemplo que pongo cuando alguien nace en un seno familiar, un núcleo familiar con estas características, lo aprendes. Entonces, el niño es moldeable y puede no tener la, como hablaba antes, de la toma de decisiones y la posibilidad de la defensa, de ver qué es aquello bueno y qué es aquello malo, porque se hizo tal ensalada psíquica que ya no puedo diferenciar. No hay límites claros entre aquello que puede ser correcto e incorrecto, pero puede entrar la vara de la moral ahí también. Entonces, todos estos temas son muy finitos en el concepto que usás.
Y ahí está la cuestión de fondo también vinculado al tema de la moral, porque dentro de esta agenda de ideología de género, una de las bases axiomáticas que posee es justamente la desnaturalización de aquella moral judeo-cristiana de herencia romana incluso dentro de la sociedad. De hecho, esta cuestión, ¿qué sucede? Y esto vamos a tratar de bajarlo un poco más de un lenguaje un poco más coloquial, digamos, pero ¿cuál es la crítica más común que se escucha por parte del espectro feminista cuando alguien se anima a cuestionar esto? Decir, bueno, es un pensamiento arcaico, es un pensamiento propio de los hombres, es un pensamiento machista que resiste. Claro, lo que sucede es que no deseen que se ponga al descubierto esta cuestión, pero en el fondo, detrás de este proyecto educativo, que es más un proyecto sexual en todo caso, lo que hay es también un proyecto de destrucción, ni siquiera voy a decir la palabra de construcción, sino hay un proyecto de destrucción abierto en contra de una tradición moral, en contra de lo que para nosotros son las buenas costumbres. Ellos intentan fogonear esto. Ahora bien, ya como ha pasado media hora, mucha gente se estará preguntando, bueno, ya hablamos de lo que es ideología de género, ya hablamos un poquito del tema de la minoridad. Queremos aclarar, a ver, la ideología de género como ideología, que es como toda ideología, tiene un condimento que es eminentemente anticientífico. Vamos a hacer esta cuestión para hacer hincapié en esto antes de pasar al siguiente tema. ¿Por qué tiene un condimento anticientífico? Porque bien, la ideología la vamos a explicar en un término muy, muy rápido, muy sencillo. No es solamente un conjunto de ideas como van a encontrar en Wikipedia. Si yo dijese que el calor dilata los metales, en principio yo estoy elaborando una ley descriptiva. Y es una ley porque es una ley universal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que hasta tanto no aparezca en el universo un metal que no se dilate con el calor dilata los metales. Y es una tesis totalmente falseable en cuanto que aparezca un metal que no se dilata con los calor, tengo dos posibilidades. O cambio la teoría por una opción, o me mantengo en el mismo camino de que el calor dilata todos los metales, entonces este metal que aparezca va a ser cualquier cosa menos un metal. Bien, ahí ya sería una ideología. ¿Por qué? Porque la ideología de género, si tuviésemos que aplicar la ley de la gravedad, te dirían, che, si todos los objetos contundentes con cierta masa caen hacia el centro y de repente aparece un objeto que flota, ¿qué van a decir las feministas? No, no, no. La ley de la gravedad no existe. No existe tal cosa como la ley de la gravedad. En todo caso, el planeta Tierra que está en ascenso constantemente, pueden llegar a decir. Pero van a negar la realidad bajo su propia ideología. Lo que parece por un ejemplo tan burdo como decir, no, no es que la ley de la gravedad existe, lo que existe es que el planeta Tierra sube, intentan negar una realidad, es lo que para muchos los van a tener ejemplos muy, muy burdos que voy a dar en este momento con el patriarcado. Inventan una tesis política que fue aplicable en el Antiguo Testamento cuando el padre de familia, el pater, tenía el poder político, e intentan trasladar una tesis política desde hace 5.000 años a un Estado moderno, donde en todo caso el poder político reside justamente en los políticos de turno y no en los padres de familia, que hoy por hoy son los que menos poder tienen sobre su propio clan. Eso es una realidad descriptiva. Digo, la ideología ciega por completo toda evidencia empírica. La ideología es todo lo contrario a lo empírico. Por definición propia, niega el dato objetivo e intenta explicar la realidad en la cual se encuentra sumergida a través de teorías, pero teorías sin aquel sustento de datos. ¿Bien? Esto es por definición. Entonces, imagínense una ideología de género, intentan explicar todo desde una perspectiva que no guarda vínculo alguno. Y aquí es donde entra la separación entre sexo y género. Es real, es real que el ser humano no es solamente sexo biológico cuando hablamos de la identidad sexual. Es real, a ver, si no bastaría que una mujer a los 12 años ya puede menstruar, si fuese solamente que construimos nuestra identidad a partir de lo biológico, diríamos, bueno, una mujer de 12 años, por lo tanto, como puede quedar embarazada, estaría habilitada para reproducirse. De hecho, hay una serie de mandatos morales que impiden eso. Pero también es real que no somos solamente una construcción social, porque si somos una construcción social y desconstruimos por completo estos mandatos morales, de repente también volveríamos a esa etapa primitiva en la que diríamos, bueno, pero si una niña de 12 años se percibe en capacidad de mantener relaciones con un adulto, podríamos empezar a deconstruir esta visión. ¿Bien? Entonces digo, no caigamos en los extremos de creer que todo es una construcción social o que todo es una construcción biológica. Es Sobre un este intermedio. punto,
A ver, es un Exactamente, interjuego de ahí va. ambos. Por eso cuando yo hablo del dato biológico sexual, después cae de maduro que uno es una construcción psicosexual, una construcción cultural, pero el problema es cuando eso se escinde totalmente, donde una cosa ya no tiene la vinculación con la otra. Entonces, separar sexo de género es difícil. Caer en un polo de que solamente es lo que vos mencionabas también, pero caer en el otro polo, que es una construcción completamente cultural, es un riesgo. Y el mayor riesgo que yo veo es cuando se pone lo subjetivo, porque es muy difícil entrar en lo subjetivo. Si para vos este pullover es fucsia, yo te puedo mostrar datos de la realidad, podemos hacer pruebas y un montón de cosas, pero para vos sigue siendo fucsia. Por eso ahí entramos nosotros en el tratamiento, en empezar a trabajar con un montón de cuestiones para que uno vea desde lo psíquico que eso es fucsia, es las distorsiones de la realidad. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros los psicólogos trabajamos para que la persona pueda intentar ver lo más objetivamente posible, siendo efímero la objetividad total en lo psíquico, pero tratar de que se acerque. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, género, estamos hablando de estos constructos que siempre hay una interrelación. En psicología no hay una única causa en las cuestiones psíquicas, son múltiples causales. Esto es lo mismo. Tenemos que tomar la interrelación de los conceptos. Bien, y acá justamente para aprovechar los 40 minutos los 20 minutos que nos quedan, hay tres preguntas que yo las venía pensando hoy cuando me volví de la radio que quería que justamente pudiese desarrollar, así que vamos a ir por parte. La primera pregunta que nos queda para abordar con vos sería, ¿cuál es en tu visión como profesional y en tu visión como persona también, como ciudadano, como ser partícipe de este mundo? ¿Cuál crees que es el objetivo de aquellos ideólogos de género? ¿Simplemente buscan un objetivo último o es la destrucción por la destrucción misma? ¿Crees que hay un plan sistemático a nivel global o que simplemente fue una expresión más de una corriente filosófica propia de la posmodernidad? ¿Por qué crees que se genera todo esto? Creo que es un conjunto de varias expresiones. Sí, como hablamos la otra vez, yo creo que hay una agenda por detrás de todo esto, que también hay pensamientos mesiánicos con respecto a como el mundo tiene hoy en día una carencia total de valores, una carencia de una trascendencia, como por ejemplo tener ciertas creencias. O sea, la deconstrucción habla de justamente tirar abajo todo lo que el ser humano fue construyendo porque aparentemente estaba errado. Hay que ver las personas. A mí me gustaría, me hubiese encantado analizar psicológicamente a personas que han escrito determinados libros, ¿no? Para ver qué es lo que estaba por detrás en esas escrituras cuando plasmaban estas ideas. Como noción particular mía, como ciudadano, veo que hay un intento sistematizado por la destrucción de la institución familia tal la conocemos al día de hoy. ¿Por qué? Hoy se está definiendo a familia como un conjunto de personas que se quieren entre sí. Y eso no tiene objetivamente nada de malo. El tema es, bueno, la complementariedad de los roles, el tema es la reproducción, el tema es los valores. Bueno, hay un montón de cuestiones. Después cada uno que se quiera como quiera quererse. A mí eso no me molesta. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. El tema es, bueno, cuando ya eso se sistematiza en ideas que se van bajando con una masividad total y donde aparentemente si no adherís a eso, estás en el bando de los opresores o en el bando de los pensamientos del medioevo. Entonces, mi visión es que hay en vez de que el ser humano cada vez vaya a una integridad, empieza a haber una fragmentación donde uno ya ni siquiera sabe qué género, qué sexo tengo. O sea, es como la constitución o la construcción de una generación sumamente débil, donde no hay una fortaleza para decir, a ver, me miro al espejo, diferencia anatómica de los sexos, un montón de cosas, ¿no? Más allá de que no solamente es eso, de que también es una construcción. No, eso está completamente innegable. Pero a tal punto de debilidad el ser humano puede llegar que ni siquiera me puedo definir. A mí se me Muy, generan muy, esos interrogantes.
No, es muy esclarecedor y digo, es quizás una de las preguntas más complicadas a responder que muchas veces nos hacen y bueno, también te la quise hacer a vos porque a todos nos ha llegado algún momento esa pregunta dando una conferencia o hablando en los medios cuando dicen, bueno, pero ¿qué ganarían? ¿Cuál sería la finalidad? Porque nosotros es como que planteamos el problema y muchas veces nos dicen, bueno, pero los ideólogos de este problema, ¿cuál sería su objetivo? Y ciertamente uno se tienta y casi que empieza a enlazar algunos datos y dice, bueno, hay mucha gente, o al menos hay cierta élite, que se vería muy favorecido con una sociedad de personas débiles. Una sociedad sin fe y una sociedad sin familia es una sociedad donde los individuos están desnudos frente al poder político. Una sociedad que está subsumida en el placer y en la autosatisfacción constante de placeres tan mundanos y burdos, claramente que genera en su cerebro una estructura, en su mente genera una estructura de fácil dominación. Es como la persona que se comió 5 kilos de chocolate, es cuando más expuesta está a cualquier enfrentamiento externo, digamos, está totalmente expuesto porque ha bajado los niveles de hormona que le permitirían enfrentarse. Esto es un ejemplo muy burdo, pero se entiende, dice, Sí. está en una situación de total vulnerabilidad ante una amenaza externa. Y esto es algo, es un dato científico, ¿bien? Acá va la segunda pregunta a usted, como ya analizamos justamente cuál sería el por qué, es, bueno, vamos a hacer un poco de futurología con todo el respeto que merece la situación, pero vamos a hacer futurología en cuanto, ¿cuál es, en tu mirada profesional, que ya llevas muchos años trabajando con niños y llevas muchos años trabajando en este ambiente, cuál crees que va a ser el futuro de la sociedad de acá 20 años cuando se empiecen a manifestar toda esa generación que ha estado educada bajo esta ideología en este preciso momento? Mira, hace varios años, para el 2020, se esperaba una epidemia de depresión, por ejemplo, ¿no? Donde los psicofármacos más vendidos son los ansiolíticos o los antidepresivos, justamente. No es de esperar que de acá a 20 años, o el número más o menos en un mediano plazo, suceda, es que empiece a haber, se empiezan a acrecentar ciertas patologías. ¿Por qué digo esto? Porque en esta debilidad, en este principio del placer que se quiere seguir de una manera irrefrenable, en la carencia de un marco de valores estructural que pueda justamente estructurar el ser humano y es carne de cañón para cualquier interés por detrás que está en un punto mirando esto como 1984, George Orwell, etc. Entonces, que hay algo por detrás, a mí no me cabe la menor duda, hay investigaciones, un montón de cuestiones, no viene al caso ahora, pero es esperable que como para el 2020, por la manera de vivir, por las presiones, por los cambios laborales, por el dinamismo de la modernidad propiamente dicho, se esperaban estos números tan altos de depresión en la clínica. Los trastornos de ansiedad hoy son la princesa del mercado, donde uno no puede manejar sus propias emociones, como hablamos la vez pasada, y es esperable generaciones donde ya, si ni siquiera puedo determinarme como persona o con mis propios ideales, porque muchas veces puedo estar embobado por el consumo de la caja boba, por el consumo de internet, por el consumo de un montón de alimento que no le hace del todo bien en esas cantidades y magnitudes a nuestra psiquis, y podemos llegar a ser carne de cañón para el rédito de aquellos que puedan querer implantar determinadas cuestiones. Estoy tratando de hacerme entender de una manera para no, exactamente ahí como ponen en los comentarios, ¿no? Bueno, Netflix, etcétera, etcétera. Va por este carril, o sea, por eso yo aliento a apaguemos la tele, formémonos, busquemos información, leamos artículos científicos, estudiemos, porque una sociedad que está educada, que es culturalmente elevada, es más difícil de manipular. El tema es que hoy reemplazamos los libros por la tablet, reemplazamos, que está buenísimo, yo amo internet, me encanta, pero el tema es qué uso le damos, como hablábamos la otra vez, qué es lo que consumimos. Entonces esto es muy importante a la hora de hacer un futurismo, de qué es lo que se puede esperar. Por eso creo que estamos haciendo Brillante, esto, ¿no? brillante. Estaba pensando mientras vos me ibas comentando esta situación, no se me dejó de venir a la mente, hice una asociación en el acto,
Respecto a algunas modificaciones que ha tenido los manuales de DSM-5, no me acuerdo cuál se modifica, el 4 o el 5 se modificó por presión de un lobby. Digo porque lo que estamos viviendo hoy, hace años atrás, era impensado. Y esto prefiero hablarlo yo porque yo sé que usted está matriculado, así que jamás expondríamos la carrera profesional de nadie por un like o por mayor cantidad de reproducciones, pero yo sí tengo la libertad como comunicador de poder decir ciertas cosas, pero el, ciertos lobbies avanzaron de tal manera que lograron coartar la validez científica de ciertos organismos. Bien, o sea, yo recomiendo que busquen cuáles son las modificaciones de los manuales de ESM para entender por qué lo va. Porque lo que hasta hace mucho tiempo atrás era una perversión, literalmente era una perversión por dar un desplazamiento en el objeto de goce sexual, hoy esa corriente más perversa ha logrado que, por dar un ejemplo, en la ciudad de Córdoba, se baje la bandera nacional y se levante la bandera del globalismo. Seamos atentos a los signos que se van dando, porque el avance es paulatino y es una batalla sin cuartel, donde lo más difícil es percibir, como siempre decimos, cultural, la batalla cultural es imperceptible. Y antes de pasar a la tercera pregunta, yo quiero hacer también como una aclaración en este punto. Cuando nosotros decimos que la batalla cultural es imperceptible, no nos estamos refiriendo a que el Estado te obliga a decir que son 30.000 desaparecidos porque si no te ponen una multa o te reprueban en un examen o incluso puedes ir preso. ¿Bien? Porque es muy perceptible el poder político. Cuando el Estado te obliga a decir son 30.000 desaparecidos, por dar un ejemplo, es muy perceptible la batalla política que hay de por medio. Porque uno sabe diferenciar la coacción del Estado de cuando no la hay. ¿Bien? ¿Dónde está la batalla silenciosa? En aquella batalla en la cual una persona se muestra desnuda y según tenga el pañuelo verde o tenga el pañuelo celeste, es si la repruebo y la critico o si la aplaudo y le pongo un like y comparto su foto. Digo, pues si estamos combatiendo el hedonismo aplicado en niños, seamos coherentes y fijémonos, entonces en todo caso, es decir, lo que está mal sin depender de quién lo haga. A ver, las acciones son moralmente válidas o inválidas independientemente de la gente. Esto es filosofía moral 1, ¿bien? Es para entender, esa batalla cultural imperceptible pasa por dentro de estos ojos y mucha gente no reacciona por esto, por la simpleza de decir, un niño entra a Instagram, ve a algún referente pro vida con actitudes lascivas y para decir que no, eso está bien. Pero criticamos cuando lo hace el feminismo. Y yo creo que la coherencia pasaría en criticar la acción independientemente de la gente. Pero acá nos queda ya en los últimos 10 minutos la tercera pregunta que tenemos para el licenciado. En el siguiente punto, ¿cuál cree que es para usted la alternativa, la resistencia, la vía de escape, la válvula de presión que nos permita dar una lucha frente a estas agendas que ya vienen impuestas tanto del Estado como de ciertas empresas transnacionales? Una persona que desee mantener una vida sana, crear una familia en forma sana, mantener ciertos valores, ¿cuál sería su consejo? ¿Cuál sería para usted la forma de resistir todo esto? A ver, desde lo particular, el ser humano, desde mi visión, porque puede saltar alguien y decir que piensa de manera contraria, tenemos tres vías, ¿no? Una vía psíquica, constituido por el lenguaje, constituido por nuestra mente, nuestras emociones, nuestras simbolizaciones, nuestra formación. Una vía corporal, que hacemos con nuestro cuerpo físico, el cuerpo tomado como el límite entre lo interior y lo exterior, y una vía espiritual, ¿no? Tenemos un triángulo que es el triángulo, a mi manera de ver, un triángulo de integridad. Entonces, una manera de poder resistir estos embates es, como hablaba antes, la formación, el estudio, el ver vías alternativas, el poder tener, como yo tengo en la descripción de mi perfil, generar un pensamiento propio y crítico, tener un cultivo del cuerpo adecuado, donde yo puedo observarme y tener una coherencia entre aquello que pienso, digo y hago, y un cultivo de la variable espiritual, obviamente. ¿Por qué? Porque si caemos en el materialismo absoluto, somos solamente un cuerpo y un pedazo de carne, y si nos hiperespiritualizamos, somos ángeles volando y no estamos encarnados. Entonces,
somos un entrecruzamiento de estas tres variables y lo importante es que puedan darse la recta y la justa valía a las tres. Yo lo veo desde la consulta que la mayoría, en un porcentaje alto, termina siendo un triángulo muy isósceles, ¿no? Un triángulo en realidad escaleno, donde los tres ángulos son completamente distintos. La idea es que ese triángulo pueda ser lo más equilátero posible, que podamos tener un cultivo espiritual, momentos para uno mismo, momentos de introspección, que podamos tener una vida psíquica lo más saludable posible y una vida corporal también donde no solamente el principio del placer sea lo que rige nuestros actos. ¿Por qué? Con esto bien desarrollado tenemos un escudo de protección ante las agendas, ante determinadas ideologías, ante la televisión, ante internet, ante las series, ante lo que sea. Podemos tener un discernimiento de decidir aquello que para uno es incorrecto de aquello que es incorrecto y aquello que a uno le puede dar un cultivo interior de evolución y no de involución, porque muchas veces pareciese que el meternos en estas masas colectivas nos llevan a una suerte de horda primordial, ¿no? Donde somos una masa indiferenciada que pensamos, hacemos y decimos como otros piensan, hacen y dicen, y cuando te preguntan a vos, ¿qué opinas? No, no tengo idea. Lo dijo tal, lo dijo el líder tal, lo dijo no sé quién. Entonces, para mí, la defensa, bien utilizado el término, va por esos tres carriles. Impecable, impecable a tal punto que como nos quedan ya los últimos 8 minutos, nos encantaría contar si no es la semana que viene, la próxima, cuando pueda, nuestro querido licenciado, si no es en este espacio, será en la radio, con su visión sobre el feminismo, porque nos ha quedado muchísimo para hablar y es alguien que sabe. Poder hablar del feminismo, incluso puede hablar del marxismo, de las corrientes colectivistas. ¿En qué piensa una persona que no piensa y se queda subsumida en la masa? Hay Ujú. muchísimo para seguir desarrollando en este país. Pero antes de dejar Sí. las palabras finales y comprometiéndolo de antemano que podamos seguir conversando y expandiendo Ujú. estos conocimientos, quiero hacer una pequeñísima, pequeñísima mención y para dejarle las últimas palabras a él. Hoy estábamos en la radio con los chicos y en un momento, bueno, estuvimos entrevistando al Batman de Córdoba. Batman de Córdoba es un joven que no está, de hecho es un empleado que no está en sus mejores condiciones económicas. Y con la ayuda de la madre, y eso yo le hablaba recién con los chicos, digo, estábamos al aire, y en un momento dice, bueno, porque con mi mamá que me ayudó a armar este disfraz, yo entro a Villa Urquiza, que es una de las zonas más peligrosas de Córdoba, yo voy al hospital infantil a llevar juguetes y donamos juguetes. O sea, estamos hablando de un chico que es empleado, que cobra menos de la mínima, se hace tiempo para ir a ayudar a los niños entre las villas, que es como yo siempre digo, la batalla no es solamente en una red social, hay mucho para hacer. Y podría hablar una hora entera de la importancia de que todavía hay que tener fe en la humanidad, porque hay gente así, hay gente como Pablo, que nos está regalando una hora de su vida para educarnos enormemente. Entonces digo, pero me quedó muy grabado este ejemplo de nuestro Batman cordobés, que en un momento, como digo, podríamos hablar mucho de lo que es la solidaridad, entrar a las villas, jugársela, estar con los niños. A mí me tocó trabajar 3 años en una fundación contra el abuso sexual infantil. Yo sé que es duro trabajar con niños, pero yo digo, tengan una buena experiencia de vida, involúcrense, que la vida misma se lo va a retribuir de otra forma. Dijo en un momento al aire, porque con mi mamá me ayudó a armar el disfraz. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de chico y de la típica, sos un nene de mamá o de tu mamá que te cuida tanto? Y uno cuando crece se dice, qué importante, qué orgulloso está uno de todavía tener a la mamá cerca. Es como que uno cuando crece se da cuenta de la importancia de la familia. Bien, y yo quisiera rescatar esto, sí. Qué lindo que haya gente que todavía valore esos lazos familiares. Como nos quedan 5 minutos, me gustaría dejar la última reflexión de lo que quiere en forma libre a Pablo y que de paso nos diga todas sus redes, cómo contactarlo, cómo hacer la batiseñal con él para que nos pueda guiar, orientar y entrar en contacto para seguir justamente dándolo a conocer en todos los espacios. A ver, sí, lo que contás es sumamente lindo, remite básicamente al amor, ¿no? No como un concepto banal, sino como algo profundo de darse al otro, ¿no?
en este caso que comentás. Yo la reflexión que tengo es, todos estamos acá por algo, ¿no? El ser humano está por algo. Una de las cuestiones que yo también veo en el día a día es que hay una pérdida completa de sentido de vida, ¿no? Eh, Como no se sabe para qué uno está. Y todos pasamos por eso. Yo pasé por eso a los 20, con determinadas crisis y un montón de cosas, y con determinadas, generalmente problemáticas, uno termina siendo resiliente. Antes en los comentarios, cuando yo ponía el ejemplo de una familia que por ahí el niño aprende que la violencia es aquello que reina en ese espacio, y un comentario decía, bueno, pero si logra salir es resiliente. Sí, claramente que es resiliente, definiendo resiliencia como el poder salir fortalecido de una situación adversa. Justamente yo tengo dos podcasts, se llama Todos somos resilientes, justamente porque remite a mi historia personal de salir fortalecido de situaciones adversas y hoy poder estar hablando humildemente desde mi pequeño lugar para contribuir en algo. Entonces yo también aliento a que las personas puedan, justamente en el día de ayer, una persona cercana decía que en esta lucha encontraba cierta vocación, ¿no? Me parece súper importante que todos tengamos definido, bueno, para qué uno hace lo que hace. Yo en la consulta escucho mucho, no me gusta lo que hago, no sé qué hacer. Bueno, empezar a preguntarse, el no sé qué hacer es porque hay una desconexión total del ser de uno. Si yo estoy todo el tiempo en el afuera, con los estímulos múltiples que hay hoy en la sociedad, voy a estar completamente alejado de lo que quiero, de lo que vine. A ver, todos traemos algo para hacer. Vos, Horacio, tenés cualidades que yo no tengo, que somos diferentes, todos somos distintos y para algo estamos. Bueno, me parece que la principal razón es poder ir en búsqueda de aquello, poder preguntarse cuál es mi vocación, qué es lo que quiero, lo puedo ir construyendo también, porque uno no viene solamente predeterminado a los 12 años voy a hacer esto, hay personas que sí lo consiguieron, yo tardé un poco más y generalmente a partir de situaciones adversas. Yo para ser psicólogo, mi disparador fue haber pasado muchos años con ataques de pánico, por ejemplo, por situaciones en mi vida. Y gracias a eso lo pude dar vuelta, pude salir resiliente y hoy me tocan un montón de ese tipo de casos que es una patología compleja y fea. Entonces, importante, ¿no? Poder tener un para qué, una dirección y esta batalla cultural, esta lucha, en este caso virtual, pero que uno puede llevar al campo de la acción, como en este caso el caso justamente, perdón la redundancia, que vos contabas, tiene que ver con esto, salir un poco de la comodidad e ir un poco a la acción y con un para qué detrás, si no, si no todo pierde sentido, hay un relativismo total. Bueno, nos quedan 2 minutos, todas tus redes, clavate y señal para contactarte en este momento, así pues la gente está muy interesada en seguir en diálogos con vos y acudir a Mi vos en ese Instagram sentido. es @Pablo F. Caruso, el Facebook que lo utilizo menos, pero es /PF Caruso, el YouTube, el canal de YouTube, lic de licenciado punto Pablo Caruso, la página de internet www.pablocaruso.online y los dos podcasts, uno que hago con el padre José Varela de Colombia, que se llama Siervos Digitales, en Spotify lo encuentran o Apple Podcast, o otras plataformas, y el mío personal que es Todos Somos Resilientes. Esos son los lugares donde pueden encontrarme. También hay un mail que es consultas@pablocaruso.online. Perfecto, se nos acaba el tiempo, recuerden que yo este video también lo voy a subir ya mismo, lo voy a empezar a editar para subirlo bien prolijito, bien armadito a YouTube y lean siempre la descripción, que en la descripción siempre pongo como cortesía las redes del entrevistado porque demasiado que nos regalan una red subida para que lo puedan contactar y puedan profundizar porque son ellos los que saben, no yo, entonces acudan a ellos, que ellos son los especialistas que van a poder dar un mundo de luz entre tantas tinieblas que estamos en esta suerte de caos ideológico y uno busca a veces una soga de donde agarrarse y encontrar una esperanza, es decir, ¿qué hago frente a todo este bombardeo progresista? Bueno, acuden a gente como Pablo, que es muy generoso, y te invito, Pablo, que la semana que viene, la próxima, cuando vos puedas, si quieras, conversemos sobre el pensamiento dentro del feminismo y cualquier movimiento de masa. Encantado, encantado. Siervos digitales con S, no con C. Siervos con S digitales. Ahí lo van a encontrar, que estaba viendo los comentarios. Gracias, Horacio, por el tiempo, por el espacio.
Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar con un psicólogo sobre por qué Ujú. todas las corrientes humanistas son progresistas. Así que bueno, tenemos un invitado de lujo igual que hoy. Vamos a estar profundizando también sobre estas cuestiones que hacen a la mente humana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy en la radio en nuestro primer programa. Me sorprendió lo prolijo que salió todo. Así